un aguacero. Y ya bien, estamos terminando de ajustar algunos detalles técnicos con nuestro amigo Hamilton Gantiva. Hamilton, por ahí nos escucha, Hamilton. A ver, Hamilton, si nos está escuchando. Hamilton. Sí, señor, muy buenos días. ¿Me pueden escuchar con claridad? Fuerte y claro, viejo Hamilton, aquí lo estamos escuchando. Bueno, entonces sin otro preámbulo, creo que podemos dar inicio a nuestro programa del día de hoy, a nuestro reintegro con la casa radial de Chichester. Entonces, eh, un fraterno saludo para todos, dándole las gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos llegar más a una edición más de este su programa Hablemos de Inclusión. Este es el programa número 58, ya que en el tiempo que estuvimos a la espera de volver a retomar nuevamente la invitación con la emisora de CH Stereo, se hicieron algunos programas pues, de manera independiente para que nuestros oyentes no perdieran el hilo conductor de, de cómo íbamos tratando las temáticas. Hoy es el programa número 58. Hoy vamos a hablar sobre las pautas del diseño universal de aprendizaje en materia educativa. Así que, como siempre, les agradezco a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de esta frecuencia radial y espero que esta información les sea de interés y como siempre, pues un fraterno saludo para nuestros amigos de los diferentes sectores productivos en el sector del transporte, el sector comercial, el sector también interreligioso, el sector educativo y sobre todo un fraterno saludo para todas las personas que nos escuchen en sus diversos oficios, para nuestros amigos campesinos, para nuestros compañeros docentes de los diferentes departamentos a donde llega esta frecuencia, al departamento de Antioquia, en especial a Abejorral, a Puerto Colombia en el Atlántico, a Aguachica, Cesar y a todos los demás lugares a donde llega nuestra frecuencia y nuestro canal de YouTube. Y asimismo invito a todos nuestros oyentes a que pueden ver los demás programas que se realizaron en el canal de YouTube Hamilton Gantiva. Entonces, como siempre, un placer acompañarlos y bienvenidos a este espacio nuevamente para todos, esperando darle la información más valiosa a la comunidad de Huasca y municipios aledaños. Un fraterno saludo para todos. En este momento voy a dar proyección a las pautas del DUA y explicar como tal qué es el DUA más a profundidad, porque ya lo hemos explicado en programas anteriores, pero hoy lo vamos a explicar de una manera más a fondo. Entonces, hoy vamos a explicar las pautas sobre el diseño universal de aprendizaje, que es lo que traduce el DUA. Este propósito del diseño universal de aprendizaje, ¿cómo lo podemos definir? El diseño universal de aprendizaje en materia educativa lo podemos definir como un conjunto de acciones, estrategias y recursos, los cuales están dirigidos a atender a los estudiantes, tanto en condición de discapacidad como estudiantes neurotípicos o sin discapacidad, que se les permita presentar la información de diversas maneras. Por eso mismo se llama diseño universal, porque está diseñado para todos. Debemos entender una concepción muy importante y es que a través del ente fundador del DUA que hizo esta propuesta, que es el CAS, que pues traducido para nosotros sería el Centro de Aplicación Especial de Tecnología, y obviamente también pues su sigla proviene del inglés, por eso es CAS, que en inglés traduce Center Applied Service Transformation. En este caso, lo que aquí habla es de que el CAS, al ser el centro aplicado de servicios de tecnología, este comenzó a trabajar hace aproximadamente unos casi 30 años, por allá alrededor del año 1984 no, o principios de los 90. ¿Y qué es lo que busca?
lo que busca en su proceso es poder adaptar a este proceso para garantizar las estrategias de mejora continua. Entonces aquí tenemos que ver una cuestión, y es que lo que se buscó a través del centro aplicado especial con tecnología, o el CAS, que es el centro aplicado de servicios, el centro aplicado de especial de tecnología, que eso es lo que significa en inglés también, que es el Center Applied Service Technology, que nació exactamente en Estados Unidos en el año 1984, más específicamente en el estado de Massachusetts. Lo que busca es generar un proceso para que el estudiante pueda tener unas estrategias, en este caso facilitar a los estudiantes con discapacidad y también sin discapacidad, que puedan tener acceso al currículo general. ¿Qué es un currículo general? Resumiéndolo del contexto docente, el currículo lo podemos entender como un todo, lo podemos entender como la máxima arista, en la cual busca en su ejercicio que se sepa cuáles son las áreas que se deben enseñar, cuáles van a ser los contenidos que se deben enseñar, también cómo se va a enseñar, cómo se va a evaluar, para garantizar el proceso de aprendizaje. Entonces, como lo vemos, el DUA nace pues con el propósito de poderle garantizar a la población con discapacidad diversas estrategias para representar la información. ¿Por qué? Porque muchas veces, y anteriormente, antes de que esta teoría surgiera por allá a mitad de los años 80, que empezara, pues se consideraba que debía darse sí algunos ajustes. Pero ¿qué pasaba? Que a veces estos ajustes no eran pertinentes, porque la idea es que estos ajustes ayuden a que la población diversamente hábil o en condición de discapacidad pueda seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque el currículo como lo decimos, el currículo es el macro de todo, porque él compila tanto áreas de enseñanza, cuándo se va a enseñar, los tiempos, los recursos y quién debe ejecutar esa enseñanza. Entonces, lo que aquí se busca es que el currículo va a seguir siendo el mismo, es decir, que nunca va a haber un currículo paralelo, o sea que nunca van a haber dos currículos, sino que al contrario, va a haber un único currículo, que la diferencia que va a tener es que se le va a brindar mayores formas de representación y expresión a los estudiantes para poder dar a conocer tanto cuáles son sus aprendizajes en dicho tema y también cómo ellos pueden dar a conocer lo que han aprendido de dicha temática. Entonces, el apoyo como tal, el CAS, surge para ser el centro aplicado especial de tecnología, que lo que busca es brindar unas herramientas tecnológicas o TICs, como les conocemos, para que los estudiantes puedan desarrollar su proceso día a día con la estrategia de que puedan usar tecnología. Esto, por ejemplo, sirve actualmente para un estudiante que, por ejemplo, presente una parálisis cerebral espástica, parálisis cerebral amitrófica, distrófica, que lo que busca es que, por ejemplo, si el estudiante no puede realizar la escritura a tinta y a papel, lo pueda realizar por medio de por ejemplo, de una herramienta TIC, ya sea, por ejemplo, un computador, sea un celular. Por ejemplo, en el sistema operativo de Windows tenemos una herramienta que es importante, igual que la de accesibilidad, que lo que buscan es ayudar a derribar barreras. Por ejemplo, un estudiante que no pudiera escribir, pero que sí pudiera dictarle al computador por medio de voz, es decir, usando el reconocimiento de voz de Windows, perfectamente podría adaptarse al contexto académico y poder, por ejemplo, rendir sus informes o tomar apuntes o hacer resúmenes de, por ejemplo, de cualquier temática que estén tratando. Entonces, lo que busca esta adaptación a través del DUA es eso, porque originalmente esta estrategia fue pensada para las personas que presentaban movilidad reducida, en este caso por un arquitecto estadounidense que a causa de un accidente quedó paralizado de la parte
quedó paralizado en sus miembros inferiores y que por lo tanto al encontrarse con esas barreras de su nueva condición, pues él mismo tuvo que empezar a generar estrategias para generar rampas de apoyo, para derribar esas barreras arquitectónicas, físicas, que en su momento en los edificios pues no estaban adaptados para personas con movilidad reducida en silla de ruedas o otras condiciones, y por esto pues se llevó a generar este trabajo, porque este trabajo también, el DUA se lo debe, el diseño universal, la docencia se lo debe a la arquitectura. ¿Por qué? Porque fue un arquitecto que, a causa de haber adquirido una condición de discapacidad, él mismo fue el que se puso en la tarea de buscar las estrategias, porque él también es un arquitecto del estado de Massachusetts, donde hizo que se generara este proceso. Y este proceso, como surgió fue como un proceso de tipo arquitectónico, pero con el tiempo se fue generando las estrategias para adaptarlo a la educación. ¿Cómo podemos definir este proceso? Este, este recurso lo podemos definir como que por medio de las diversas tecnologías de la información y las comunicaciones conocidas como TIC, podemos encontrar que el DUA lo que busca es que se pueda realizar el proceso y también generar estrategias, por ejemplo, a la hora de evaluar, a la hora de tener un material, porque el DUA fue muy importante y revolucionario. ¿Por qué? Porque la evaluación anteriormente era una evaluación, podemos decirlo así, estandarizada, como muchos de nosotros la conocemos, que se realiza pues en su mayoría de veces a tinta y a papel y que tiene unas respuestas, pueden ser preguntas abiertas o cerradas, pero aquí lo que se hizo fue, por ejemplo, aprovechar los recursos que se tienen en materia tecnológica y generar unas estrategias nuevas. Por ejemplo, evaluar a un estudiante que tenga discapacidad a través de las TICs por medio de diversos contenidos. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí la única diferencia es que se le evalúa por medio de otros medios de representación, pero la evaluación puede ser la misma, solo que se adapta pues a su condición, a su capacidad y sobre todo a cómo él comprende los contenidos, porque al hacer estos contenidos dinámicos, flexibles y enriquecedores, se garantiza que se eliminen barreras y por medio de esto llevar a cabo a poder atender a las necesidades de todos, ya que el DUA se puede aplicar para todos los estudiantes. Entonces, como vemos, el aula, al ser tan diverso, pues también tiene unos retos. Y como lo dice el propio concepto del DUA, el diseño universal de aprendizaje del DUA es un concepto que aborda como principal instrumento el eliminar barreras o obstáculos para generar unos procesos de aprendizaje y enseñanza acordes, y que también estas estrategias ayuden a que los demás estudiantes que no tienen discapacidad también puedan aprender por otros métodos, y también por este medio nos lleva a algo muy interesante, que es poder generar espacios para interacción social y sobre todo construir ese pilar comunitario al cual todos estamos invitados como sociedad, ya que como todos sabemos, pues todos los seres humanos tenemos unas características individuales propias, pero también tenemos unas características sociales las cuales nos hacen buscar integrarnos a una comunidad. Entonces lo que aquí buscamos es eso también, enriquecer los espacios académicos y que podamos demostrar que todos los estudiantes pueden aprender. Lo primero que hay que hacer es generar espacios donde haya voluntad, interés y sobre todo buscar generar estrategias que se adapten a las diferentes condiciones y diversidades humanas, y no buscar el estudiante que no puede hacer, no, al contrario, buscar cuáles son las habilidades del estudiante y potenciarlas, porque aquí no estamos para generar un proceso de segregación o de juzgamiento por condición de discapacidad, sino aquí lo que buscamos es romper esas barreras educativas que han estado presentes durante muchos años, y lo que busca el DUA es que se pueda garantizar ese proceso por medio de otros medios. Un ejemplo de esto es un estudiante, por ejemplo, puede presentar la información por medio de un dibujo, por ejemplo,
para manifestar qué entendió del tema. Otro ejemplo, si hablamos de evaluación, tenemos que entender que lo que aquí nos pide es que generemos una evaluación dinámica o, en caso que se requiera, evaluación diferenciada. ¿En qué radica esa evaluación diferenciada? La evaluación diferenciada, en lo que radica, en el único cambio que radica, es en buscar que se brinden diversas formas para poder presentar esa misma información, pero que lo que pide es que se adapte el formato en el cual se presenta. Entonces, como vemos, pues la idea aquí del DUA es que haya pues una flexibilidad, que hayan unos métodos, unos materiales y unos objetivos, y el currículo, que como lo decimos, pues el currículo es el todo, porque anteriormente el currículo se confundía con el plan de estudios. No, el plan de estudios es la ruta que le dice a cualquier estudiante, sea por ejemplo a un profesor y a un estudiante en un colegio, por ejemplo, que le dice grado a grado, usted por ejemplo en grado primero tiene que ver matemáticas, tiene que ver inglés, tiene que empezar a ver las primeras bases de escritura y de español. Eso es un plan de estudios, porque el currículo es un todo. ¿Por qué? Porque el currículo lo que hace es que lo compone el plan de estudios, los recursos humanos, los recursos físicos, también lo componen los recursos académicos, pedagógicos y entre otros. Entonces hay que tener claro que la palabra currículo es el componente mayor en materia educativa, porque el plan de estudios es la herramienta que nos dice para tal grado se le debe dictar tal área, tal materia, con tanta intensidad horaria y con tanto contenido temático, y debe alcanzar unos determinados indicadores o logros, y esto mismo pues es lo mismo que manejan las universidades o otras instituciones, solo que ellos lo manejan pues hacia el área de educación superior. Entonces el DUA nos dice que a nosotros como docentes y como educadores, en este caso, como es mi caso, yo como educador especial, en conjunto con mis compañeros de aula regular y otro personal de apoyo, tal como psicología, trabajo social u otros, estamos llamados a generar estos espacios, a enriquecer esas realidades sociales y también a garantizar cómo podemos llevar a cabo esa respectiva estrategia para poder generar y derruir estas barreras que muchas veces están presentes en el contexto, en el lugar, y lo que buscamos es generar estrategias por medio de las cuales el estudiante, tanto en condición de discapacidad como sus compañeros regulares, todos puedan aprender, puedan entender que todos los seres humanos tenemos una individualidad y una diversidad que nos hace únicos a cada uno, pero que al unirnos en conjunto como un pilar social, debemos garantizar pues que ese bienestar sea para todos, y ese también es un trabajo que desde las aulas se realiza, pero también es muy importante poder realizar estos procesos de interacción, integración de manera activa dentro de nuestra sociedad para garantizar estos espacios. El dúo se compone de tres principios, que estos mismos se dividen en muchos más principios, pero como tal vamos a hablar de los tres principios que nos atañen el día de hoy. El primero es proporcionar las múltiples formas de implicación, en este caso, como lo dice el texto, el porqué del aprendizaje. Entonces encontramos en las múltiples formas que para generar este componente también se debe tener en cuenta la parte emocional e individual y cómo se realiza el aprendizaje, ya que los educandos o aprendices pueden tener diferentes estrategias o modalidades para aprender. Entonces lo que aquí nos dice es a nosotros los docentes, primero debe hacerse una caracterización del estudiante para conocer en primer lugar sus características, tanto intereses personales, sus características familiares, sus características académicas, entre otras, para saber cómo podemos implementar estas pautas tanto dentro del aula, pero también fuera de ella, es decir, que la familia también en un compromiso de corresponsabilidad, pues va a estar pendiente y va a ayudarnos en el proceso de los docentes en los ajustes que pues, se necesiten
o en lo que se pida reforzar para garantizar su mayor comprensión de los temas. Entonces aquí tenemos que debemos siempre ver eso, debemos ver tanto su factor cultural, sus características médicas como la parte de la neurología y la neuroeducación también, y buscando con esto, en primer lugar, conocer sus intereses personales y también poder brindar esa novedad específica. ¿Por qué el DUA nos dice que debemos también buscar enseñar a través de tecnología? Porque al implementar las TICs en el aula, y esto pues también es un poco experiencia personal, gracias a las tecnologías de la información y de las comunicaciones y al acceso que por ejemplo en mi caso yo tuve personalmente, esto me ayudó mucho para desarrollar competencias que tal vez si no las hubiera desarrollado por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TICs, de pronto pues en este momento no las tendría, digámoslo así, en una capacidad pues óptima, y la tecnología nos puede ayudar con diversas condiciones. Así como en mi caso la tecnología me ayudó a poder abordar mi caso específico de parálisis cerebral espástica, también puede ayudar a abordar casos de autismo, síndrome de Down, síndrome de Silver-Russell, entre otras características y denominaciones. Y lo que busca la tecnología es generar espacios novedosos por medio de los cuales se pueda dar a conocer una temática, es decir, que el método tradicional ya pues estaría sí todavía presente, pero las tecnologías entrarían a reemplazar cómo generar estrategias que respondan a la diversidad de cada estudiante y con ello garantizar que el estudiante no vaya a retirarse o a desertar de su proceso, sino al contrario. A través de la tecnología lo que se busca es adaptar los contenidos a cada grupo poblacional y por medio de esto poder generar ese aprendizaje enriquecedor y sobre todo que derribe barreras, y también por medio de la tecnología poder generar espacios comunes para garantizar que nuestros estudiantes puedan aprender todos, tanto en grupo, tanto lo que nosotros como docentes debemos y necesitamos enseñar, dependiendo del grado académico en el cual ellos se encuentren, pero también enseñarles a nuestros estudiantes por medio de la tecnología que todos los seres humanos tenemos un potencial y que primero debemos ver ese potencial y no hacer todo lo contrario, que antes se miraba era cuáles eran sus debilidades. No, ahora primero lo que debemos hacer es mirar cuáles son sus habilidades para que por medio de estas habilidades, que esto aplica para todos los casos de discapacidad, así como hay, y para todo ser humano también, que así como hay unas determinadas condiciones o características producto de la condición, discapacidad, también hay unas habilidades que el individuo busca desarrollar en su máximo potencial. ¿Para qué? Para poder derribar esas barreras y para poder garantizar ser lo más flexible y adaptable al proceso educativo, pero también buscar garantizar y enriquecer las estrategias por medio de las cuales él puede aprender. Entonces el primer principio del DUA es proporcionar múltiples formas de representación, como lo decíamos, el qué del aprendizaje. En este caso, cada alumno tiene una forma diferente de cómo él tanto recibe y procesa o comprende esa información. Entonces es importante que se pueda entender. En este caso el texto nos presenta un ejemplo, por ejemplo, a los estudiantes que presentan discapacidad sensorial, como lo puede ser, por ejemplo, ceguera o sordoceguera, o dificultades de aprendizaje, que no debemos confundir discapacidad con dificultades o trastornos del aprendizaje. ¿Por qué? Porque la discapacidad podemos definirlo, pues dejando un poco el punto médico, definiéndolo en palabras concretas. La discapacidad es una condición permanente que puede tener tanto, tanto unas características, tanto que son, que puede, la discapacidad puede, con el tiempo, puede tanto generar unas nuevas características, es decir, que la discapacidad puede ser tanto progresiva, pero también la discapacidad puede ser
estática, es decir, hay discapacidades que en un punto llegan hasta un determinado punto y que luego de este punto pues no ni mejoran, pero tampoco tienen procesos adversos. Entonces, la discapacidad es una condición que es una condición permanente, es decir, que siempre va a acompañar a esa persona. En cambio, las dificultades de aprendizaje, si se tratan a tiempo, como por ejemplo lo es la dislexia, que la dislexia es la problemática al confundir tanto las palabras, así como la forma de las letras al escribir. Entonces, un trastorno podemos entenderlo como una condición que puede ser por un tiempo y que también se puede ver a un retardo madurativo a nivel cerebral, también a nivel cognitivo, pero pues un retardo o un trastorno de aprendizaje, si se dedica el tiempo pertinente, pues digamos se puede generar que ese individuo, ese niño, esa niña, ese joven pueda adquirir las competencias y que pueda irse desarrollando, igual que como pasaría con cualquier estudiante. Solo que, por ejemplo, en casos de dislexia, de discalculia, que la discalculia podemos comprenderla como la problemática para poder desarrollar operaciones matemáticas y alfanuméricas u otros, ya sean las operaciones básicas como suma, resta, multiplicación, división, pero aquí hay que tener algo importante y una recomendación también importante para los padres de familia, y es si en algún momento eh, se, se dan cuenta. En este caso no importa que los padres de familia no sean docentes, porque hay, digámoslo así, alertas tan generales que se pueden entender sin necesidad de ser pedagogo ni docente. Entonces lo que aquí hay que resaltar es que, por ejemplo, en casos de dislexia, por ejemplo, mirar si el niño, si el joven todavía con una edad, un ejemplo, digamos, si hay un estudiante con una edad de 8 años y todavía confunde tanto sonidos de las palabras, pero también él muchas veces trata de escribir y no puede, a veces hace las letras invertidas o en espejo, es decir, por ejemplo, la A, la letra A, por ejemplo, la letra A puede ser que, por ejemplo, cuando nosotros le colocamos el A, como lo decimos coloquialmente, el palito a la A o la colita, pues nosotros los hacemos hacia el lado derecho. Pero si, por ejemplo, el estudiante escribiera en espejo, es decir, por ejemplo, que en vez de poner esa colita de la A la derecha, la colocara a la izquierda, y por ejemplo, que la letra B la hiciera, por ejemplo, al revés, o que pareciera, en vez de la letra B, que pareciera una letra P, u otras letras que, por ejemplo, estuvieran hechas al revés, o que, por ejemplo, cuando él escribe, si ya, por ejemplo, trata de escribir, por ejemplo, él no escribiera las palabras de manera correcta, sino que escribe en espejo, es decir, que la escritura de él, por ejemplo, él escribe casa, pero en vez de escribirlo de derecha a izquierda, lo escribe de izquierda a derecha. Entonces, pues obviamente cambiaría un poco el sentido, entonces eso es importante también ver esto. Y es muy importante también que los padres de familia, pues también una invitación a que de pronto si ven un caso de estos, pues puede ser un posible caso de dislexia o pueden ser otros trastornos, pero también es importante que pues el proceso médico esté, porque nosotros como docentes nosotros no diagnosticamos, nosotros conocemos sí algunos síntomas, algunas alertas tempranas, podemos decirlo así, pero lo que aquí busca, por ejemplo, en los trastornos de aprendizaje es eso, porque muchas veces se confunde un trastorno de aprendizaje con una discapacidad. Como lo digo, la discapacidad es un trastorno, la discapacidad, perdón, es una condición que puede ser permanente, esta se puede adquirir, sea de manera tanto de manera prenatal, es decir, antes del nacimiento, postnatal, luego del nacimiento, o prenatal, que es después del nacimiento. Entonces, una discapacidad pues es una condición de características permanentes. En cambio, un trastorno de aprendizaje podemos definirlo como una dificultad, por ejemplo, para aprender, pero que si se lleva a cabo el proceso adecuado, se puede superar, porque a veces en estas dos partes hay algunas confusiones. También es importante
buscar que siempre el material que se genere tenga, por ejemplo, diversas formas, en este caso, diversas formas o estrategias. Es decir, si un estudiante, por ejemplo, con trastorno de aprendizaje, tú quieres que él realice una actividad, claro que la puede hacer, pero ¿qué necesita? Por ejemplo, también mirar si a pesar de que él de pronto todavía comete errores a la hora de escribir, pero por ejemplo nos damos cuenta que él es muy bueno de manera visual. Un ejemplo, si tú le pones, por ejemplo, unas láminas, sea en el computador o sea unas láminas pues impresas, por ejemplo, que tengan, por ejemplo, las partes del cuerpo, que tengan, por ejemplo, las partes de la casa, entre otras, y tú te das cuenta que el estudiante, a pesar de que tiene su trastorno, por ejemplo, conoce las cosas. Por ejemplo, tú le dices, ¿esta imagen qué es? Y él te va a decir un ejemplo, esto es una casa. Pues a veces no va a ser tan claro porque también al haber de trastorno de aprendizaje, de pronto su parte oral, de pronto también presenta algunas alteraciones, pero eso no significa que él no pueda entender. Aquí también se debe buscar enseñar pues con paciencia, sobre todo basándonos en el amor, pero también entendiendo que todos en algún momento presentamos tal vez dificultades para aprender una determinada temática, y eso lo importante es que la familia apoye al estudiante también. Nosotros los docentes pues hacemos lo que está en nuestras manos, hasta donde pues nosotros también podemos, pero el llamado también es a que los padres pues apoyen estos procesos para garantizar unos aprendizajes más óptimos y sobre todo que se puedan reforzar, ya que todos aquí jugamos un papel importante, lo desempeñamos, y también es buscar generar esos procesos. Asimismo, también es brindarle al estudiante diversas formas para representar la información, como lo decía, por medio de un dibujo, por medio, por ejemplo, de una canción, de una exposición oral, por ejemplo, la evaluación, un ejemplo, una evaluación escrita, podríamos transformarla en que él nos hiciera una explicación, por ejemplo, de manera oral acerca de lo que él entendió. Por ejemplo, si su escritura fuera muy despaciosa y no pudiera, de pronto el tiempo que hay no fuera suficiente para él, por ejemplo, evaluarlo de manera oral y con otros métodos. Entonces, proporcionar las múltiples formas de representación es importante. ¿Por qué? Porque a través de estas múltiples opciones y formas de representación se generan las estrategias que tanto para el colegio como para las familias nos ayudan a mejorar la calidad de vida, tanto de las personas en situación de discapacidad como las personas que tienen un trastorno de aprendizaje. Y aquí también es importante decir, si el trastorno de aprendizaje fuera dislexia, discalculia u otros, pero los más comunes son dislexia y discalculia, aquí lo importante es, y el llamado de los padres es también a que si se dan cuenta que el niño no puede de pronto escribir de manera correcta, que su escritura es en espejo, un ejemplo, que por ejemplo ellos escriben la palabra casa, pero en vez de casa escriben, por ejemplo, saca o palabras, por ejemplo, así que, por ejemplo, harían lo mismo, pues debemos entender que ahí hay un trastorno de aprendizaje. Y lo ideal es poderlo diagnosticar lo antes posible. ¿Para qué? Para que actualmente, por ejemplo, para los estudiantes que pues ya están inmersos en el ciclo educativo, los estudiantes que presentan trastorno de aprendizaje cuentan con una normativa legal pues para hacer valer y defender sus derechos, que están cobijados bajo la ley 2216 de julio de 2022, en la cual ya se están generando los lineamientos, porque el Ministerio de Educación tenía un año para dar unos lineamientos y ahorita ya en julio de este año ya salen, para también tener eso en cuenta. Y recordar también que si el estudiante tiene problemas de escritura o en este caso de dislexia, pues no va a poder generar procesos matemáticos. ¿Por qué? Porque para poder entender las matemáticas, primero nosotros debemos comprender el lenguaje. Si no hay comprensión del lenguaje, no va a haber comprensión de la parte lógico-matemática, porque primero, por eso es importante, si se ven trastornos o alteraciones del lenguaje, se debe buscar de pronto generar estrategias, esto con el fin
de descartar que sea un trastorno de aprendizaje y si lo fuera, buscar el apoyo específico tanto desde el sector salud como también estrategias desde el sector docente, que en este caso claro que se puede dar. Y también el llamado a nuestros colegas docentes es a que busquemos generar información y estrategias adecuadas por medio de las cuales nuestros estudiantes puedan representar por diversos medios, ya sea por medio de la tecnología, por medio del dibujo, por medio del arte, por diversos medios que puedan representar lo que nosotros les enseñamos de acuerdo a cómo es la forma que a ellos más se les facilita para garantizar un proceso íntegro, permanente y sobre todo que se adapte a sus condiciones. El segundo principio son las múltiples formas de acción y expresión. Entonces, en este caso es el cómo del aprendizaje. En este aspecto, los estudiantes, ellos nos van a comentar por las diversas formas de aprender, ellos nos van a dar a conocer o expresar cuáles han sido los conocimientos, es decir, lo que ellos saben. Entonces, lo que aquí vamos a hacer, y aquí muy claramente nos lo dice, es expresar lo que saben. Aquí nos dice, por ejemplo, las personas con alteraciones significativas del movimiento, entre paréntesis, parálisis cerebral. Aquí hay que entender una cuestión. La parálisis cerebral tiene alrededor de 5 o 6 tipos de parálisis cerebral. Hay parálisis cerebral espástica, que es la más común, tal vez con la que tiene el 60-80% del mundo, pero también hay parálisis cerebral amitrófica, distrófica, parálisis cerebral eh, amitrófica. Entonces, como tal, la parálisis cerebral la podemos definir como, una, como una condición de discapacidad que puede darse por diversos motivos, entre ellos problemas en el embarazo, también por falta de algún nutriente esencial, por complicaciones en el momento del parto, de dar a luz. La parálisis cerebral también se puede dar por personas que sufren de diabetes, se puede dar por problemas, sí, en el momento del alumbramiento, cuando, cuando el bebé no puede ser extraído de manera correcta de la madre o cuando necesita hacerse una cesárea, pues el tiempo aquí es fundamental porque dependiendo si el feto presenta y el bebé a la vez si presenta falta de oxígeno o condición de noxia hipóxica o isquemia, pues esto puede generar daños neurológicos en las diferentes cortezas y hemisferios del cerebro y por lo tanto eh, que esto genere pues causal de discapacidad, que la parálisis cerebral, pues en este caso la parálisis cerebral espástica, que es la más común, podemos definirla como una alteración en el movimiento, ya sea tanto de sus manos, de sus piernas, o puede ser tanto en sus manos y piernas y en el tema de postura, porque aquí lo que sucede es que los músculos pues son rígidos y al ser rígidos, por ejemplo, para generar un proceso de escritura es muy difícil, pero también hay otras parálisis cerebrales, pero hablo pues de la parálisis cerebral espástica porque puede ser la más común. También aquí se nos habla de que se deben generar estrategias para que los estudiantes puedan empezar a generar los procesos de adaptación para la adquisición del idioma, en este caso del idioma español, y también que ellos puedan generar estrategias para expresarse, ya sea por medio del texto escrito, pero también de manera oral cuando de pronto hay problemas para realizar escritura. Porque aquí cuál es la idea, que a través de las tecnologías se haga una inmersión y apropiación en el aula, que es algo que la educación actualmente pide, y es que la tecnología también debe estar presente en el aula, no solo seguir enseñando con un modelo tradicionalista o con un modelo constructivista o conductista, sino que más allá del modelo pedagógico que manejen los colegios, se tenga en cuenta esto. ¿Por qué? Porque al tener, por ejemplo, las tecnologías de la información implementadas en el aula, podemos llegar a generar grandes cambios y transformaciones,
no solo en la vida de nuestros estudiantes con discapacidad, sino también en la vida de nuestros alumnos regulares. En este caso hablo de un aula regular, porque es lo que por ejemplo tenemos en el municipio de Huasca. Tenemos 4 colegios, 3 colegios públicos, un colegio privado, y en este caso hablando pues desde mi conocimiento de una de las instituciones educativas con los procesos, pues nos podemos dar cuenta que al implementar estas estrategias se garantiza que se pueda aprender. ¿Por qué? Porque a través de la tecnología, en primer lugar, nos ofrece estrategias llamativas, innovadoras y sobre todo que se puede aprender a través del juego. Esta es una teoría que en un momento no era aceptada, pero todos los seres humanos también podemos aprender y contenidos educativos a través del juego. Ustedes van a decir, pero ¿cómo? Eh, Porque desde la teoría propuesta por Francisco Mora, un psicólogo y educador, que se llama su teoría cómo aprender a través de lo que se llama, esta teoría nos menciona de que si tú buscas generar estrategias, debes buscarlas a través de la empatía y del amor. O sea, cuando él nos habla de empatía es ponernos en el lugar de la otra persona, en este caso, si es un estudiante con discapacidad, tratar de entender ese mundo, tratar de entender ese contexto y al contrario, cómo nosotros como docentes, como padres de familia y también como sociedad en general, estamos llamados a buscar estrategias que enriquezcan a esa persona, porque primero, antes de ver a alguien como persona con discapacidad, primero debemos verla como un individuo, tanto con los mismos derechos, deberes y sobre todo como un ciudadano activo que nos puede aportar. Pero lo primero es que la sociedad se adapte, que busque generar estrategias para integrarlo y también, claro, que la persona con discapacidad pues también enseñarlo que hay cosas en las cuales debemos todos adaptarnos, pero que sobre todo debemos es dar el primer paso, que es permitir la participación activa de las personas con discapacidad. En este caso, hago un llamado tanto como persona pues en situación de discapacidad, pero también como representante de discapacidad y como docente en formación de educación especial, a que no debemos ver tanto cuáles son los obstáculos o barreras, debemos ver es cuál es el potencial de desarrollo de la persona y por medio de esto buscar generar aprendizajes. No importa por qué vía, por qué método se realicen, lo importante es generarle un acompañamiento y sobre todo siempre hacer que la persona se sienta como un ser valioso, como un ser amado y que a pesar de todo va a poder lograr las cosas en su vida si se lo propone y pues lucha por ello, que es también lo primero. Entonces, como vemos, tenemos pues diversas formas de expresar los aprendizajes y la información, pero también es importante que este principio, que proporcionarlo en múltiples formas, en verdad se adapte a las características de cada persona y por medio de esto poder llevar un proceso educativo pues pertinente. Aquí el documento nos habla de algo muy importante, que son las cuestiones en las cuales se fundamenta el diseño universal para el aprendizaje. Y aquí nos habla de que antes de generar un proceso, aplicando las pautas del dúo, es importante aclarar algunas cuestiones o conceptos. ¿Para qué? Para tanto enriquecer los conceptos que se tienen y el vocabulario o léxico necesario para comprender las cuestiones. Entonces, en primer lugar, es cómo se ha definido el DUA. El DUA se ha definido como una herramienta de diseño universal de aprendizaje que puede funcionar para todas las personas, tanto con y sin discapacidad, y que lo que busca es que todos podamos aprender en unos espacios comunes, que todos podamos interactuar y sobre todo que todos podamos ver, que todos al ser seres diversos tenemos la necesidad de aprender a ayudarnos y aceptarnos y a participar en una sociedad de manera activa y a brindar todo lo que como sociedad podemos hacer cuando nos unimos sin importar cuestiones ya sean de raza, de, de credo, cuestiones por condición de discapacidad, por ritmo de aprendizaje, por diversos motivos, porque más allá de eso debemos es unirnos como un colectivo social que
más allá de ver nuestras diferencias, digámoslo, individuales, sí, porque todos las tenemos, debemos es aprender a aceptar las diferencias en materia cultural y de participación y buscar que todos podamos ser parte activa y actores sociales para el cambio en manera educativa, social, familiar, y que busquemos generar estrategias enriquecedoras para todos. ¿Qué son los aprendizajes expertos? Estos aprendizajes expertos son los resultados que se obtienen luego de haber aplicado el diseño universal de aprendizaje, claro, con sus pautas y trazabilidades para poder generar el proceso de enriquecimiento y poder atender a todas las diversidades de todos los estudiantes en general, porque el DUA empezó como un diseño universal, pues dirigido para personas con alguna condición de diversidad, pero luego se fue también adaptando a las demás personas o compañeros que no presentan diversidad. Y al referirnos al currículo, el currículo lo podemos entender como, como el conjunto de todas de todo el servicio educativo en materia de plan de estudios, también de personal humano y administrativo, también los recursos con los cuales cuenta la institución, sean recursos monetarios, lúdicos, interactivos y demás. ¿Qué significa en este caso? Y dándole lectura textual a lo que nos menciona el texto, ¿qué significa que los currículos están discapacitados? No, los currículos no están discapacitados. Al hablar del currículo, el currículo lo que busca es generar aprendizaje para todos. Así que nunca vamos a encontrar que para una persona que no tiene discapacidad se va a manejar un currículo y que para una persona que tenga discapacidad se va a manejar otro currículo diferente. No, el currículo no hace esos cambios. O sea, hay un único currículo establecido para todos los estudiantes. ¿Cuál es la diferencia? Que se hacen algunos ajustes dentro del mismo para garantizar que el aprendizaje se pueda adaptar tanto al ritmo, que el ritmo de aprendizaje es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que a un estudiante regular, un ejemplo, algo que a él le lleve, por ejemplo, a entender tal vez 1 o 2 semanas, al compañero con discapacidad, por ejemplo, le puede costar, un ejemplo, 4 semanas en aprender, por ejemplo, a, a empezar a leer, un ejemplo. Entonces es eso, que el currículo, por ejemplo, se va a adaptar a eso, al área de tiempos, al área de espacios, al área de los recursos con los que cuenta la institución y la familia y poder generar esas estrategias. También otra pregunta que nos hace es cómo se enfrenta el DUA a las discapacidades curriculares. En este caso, el DUA podemos definirlo como una herramienta por medio de la cual el currículo, que es el todo, busca adaptarse tanto en materia educativa, pero también en materia de infraestructura, en materia de accesibilidad de espacios, en materia de integración. Entonces lo que el currículo busca es que estas mismas actividades que se realizan día a día en el aula y dentro de los diferentes modelos educativos genere cambios y haga estrategias que nos permitan a todos desarrollar nuestros saberes, nuestra parte intelectual, nuestra parte comunitaria, nuestra parte familiar, nuestra parte participativa. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos podemos aprender, solo que algunas personas necesitamos una mayor comprensión y ayuda, porque sí es cierto que a veces nuestra condición, nuestra diversidad de discapacidad, pues sí nos genera algunos tropiezos para poder aprender y por lo que nosotros necesitamos es un apoyo y una comprensión tanto de nuestros pares académicos y también empezar a hablar de que una condición de discapacidad, hablar tal vez desde los niños más pequeños, también hablarles de que una discapacidad pues no es nada prendedizo, porque en una temporada se pensaba que una persona con discapacidad le iba a aprender eso a otra. No, eso no es como por ejemplo una gripa, sino que más allá de ver esa condición, primero enseñarle a los niños que todos, al ser seres humanos, sintientes, pensantes, cada uno de nuestras condiciones y medidas, debemos buscar ayudarnos, no ver primero la discapacidad, sino primero vernos a todos como seres humanos
y buscar ayudarnos, enriquecer esa diversidad, que es algo a lo que también el DUA nos invita, a que todos podamos estar en espacios comunes y que más allá de ver unas determinadas características, veamos la valía y el potencial que tiene la persona. Entonces aquí eso es lo que busca. También aquí nos habla de que si es necesaria la tecnología para implementar el DUA. En este caso la tecnología sí juega un papel fundamental, pero la implementación del DUA no solo se basa en tecnología, sino que se basa en diversos medios de representación, como lo decía anteriormente, su estrategia o paso número 2, y por lo tanto debemos entender que la tecnología pues nos ayuda de pronto a que podamos dar mayor flexibilidad o estrategias a la hora de presentar una determinada información y cómo poder llevar a cabo un proceso de seguimiento del aprendizaje un poco más personalizado, pero también el DUA se puede aplicar con materiales comunes, como lo son, por ejemplo, loterías didácticas, como lo son, por ejemplo, ejercicios matemáticos, pero con un mayor espacio de tiempo para responderlos, entre otras estrategias. Porque aquí tenemos muchas, pero es por hablar de algunas. ¿Y cuáles son las evidencias prácticas que apoyan las prácticas del DUA? Las evidencias que apoyan las prácticas del DUA podemos entenderlas como una estrategia por medio de la cual se garantiza que todas las personas, porque el DUA está para todas las personas diseñadas. ¿Por qué? Porque si por ejemplo un estudiante regular en algún momento no entendiera un tema, se le podría aplicar un DUA, un diseño universal de aprendizaje transitorio. Por ejemplo, cuando él no alcanza esos indicadores, también se le podría aplicar, porque el DUA no solo va dirigido a satisfacer las necesidades del colectivo de estudiantes diversamente hábiles, sino que también puede usarse para estudiantes regulares que no tienen alguna condición de discapacidad, pero que sin embargo presentan alguna dificultad para entender un determinado tema específico. Asimismo encontramos que cómo se ha definido el DUA pues se definió en este caso dentro de Estados Unidos como el diseño universal de aprendizaje y el gobierno federal de Estados Unidos lo adoptó bajo la Ley de Oportunidades en Educación Superior o conocidas como la Higher Education Opportunity en el acto número 3 del año 2008 que establece que el diseño universal para el aprendizaje también está soportado bajo un marco científico que está totalmente aprobado para guiar la práctica educativa. Entonces aquí algo que es muy importante recordar que el DUA en Colombia también lo usamos. Este diseño universal lo usamos tal vez desde comienzos de milenio, por allá del año 2000, pero este diseño ha tenido una trascendencia fundamental tal vez en los últimos 6, 7 años, pero en este caso lo encontramos más presente dentro del decreto 1421 y la guía de implementación del decreto 1421, que es por medio del cual se establece la oferta de la educación inclusiva para personas en situación de discapacidad por medio del decreto 1421 de 2017 y asimismo este decreto 1421 nació a partir de que se identificaron las necesidades educativas que había en el país y que se necesitaba una educación que también respondiera a las necesidades del colectivo de personas diversamente hábiles y para esto dentro de la Convención sobre las Personas en Situación de Discapacidad, Ley 1346 de 2009, en su artículo número 20, en su artículo número 24, si no me equivoco, y en su artículo número 11 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, por medio de la cual se garantiza el servicio educativo y los demás derechos humanos, que estas características se tengan en cuenta para poder tanto evaluar, enseñar y sobre todo generar aprendizajes que permitan derribar barreras y que generen oportunidades de participación real con todos los miembros de la comunidad académica. El DUA está aprobado y surge su efecto como
como la flexibilidad y las estrategias que se deben adecuar para que la información que el docente presenta en diversos modos pueda enriquecer y sobre todo responder a las necesidades de los educandos y que por medio de esta se pueda generar un proceso tanto de aprendizaje pero también de adquisición de unas habilidades para que por medio de esto los estudiantes se comprometan de manera activa en su proceso. Porque en este caso los docentes somos es un actor, sí, claro que damos una guía, pero los estudiantes son las mismas personas que construyen su aprendizaje y el docente pues ya solo se ve como una guía, porque anteriormente el docente se veía como una persona que lo sabía todo y que era el único actor involucrado, ahora no. El docente ahora está, claro que sí, pues como un actor podemos decirlo así, como un actor principal, pero el estudiante es el actor máximo del aprendizaje. También gracias a las estrategias del DUA se generan procesos para que lo que se enseña se pueda adaptar a las diversas inteligencias múltiples, porque como lo vemos, tenemos diversas inteligencias múltiples. Un ejemplo de esto es si un estudiante se le facilitara, por ejemplo, representar la información por medio de la elaboración de una copla, un poema o una canción, pues esto está totalmente permitido, porque la idea es garantizar las rutas que más se le faciliten al estudiante. ¿Para qué? Para que por un lado él pueda garantizar su aprendizaje, pero también que pueda dar a conocer a otros cómo se ha llevado ese proceso de aprendizaje y para que el estudiante con discapacidad y también sus compañeros regulares puedan puedan encontrar una forma de cómo responder a su diversidad por medio de estas estrategias. Asimismo, también tenemos que la definición del DUA pues, ha sido elaborada por el Centro Aplicado de Servicios Tecnológicos y también ha generado otros procesos de enseñanza, tanto dentro del área en Estados Unidos del, del Teaching Every Student in Digital Age. En este caso es la enseñanza o en este caso la docencia en el aprendizaje de cada estudiante de manera digital. Y asimismo también encontramos otras teorías que lo soportan como la conocida como la Universally Designed Classroom, es decir, el diseño universal en el aula de clases. Y también encontramos otros aportes desde la Universidad de Harvard del año 2005, conocidos en inglés como I Practice Reader in Universal for Design. En este caso, lo que quiere decir al español es una práctica para leer bajo el diseño universal de aprendizaje. Y también encontramos, por último, publicaciones de la Universidad de Harvard dirigidas soportando la estrategia del diseño universal. ¿Y qué son los aprendizajes expertos? Los aprendizajes expertos los definimos como unos recursos y conocimientos que han adquirido los estudiantes que se utiliza, en este caso, tanto los estudiantes y los profesionales en el área de educación, que se utiliza para poder aprender cosas nuevas. Aquí es muy importante tener una cosa en claro y es, si vemos que un estudiante, un ejemplo, está aprendiendo a leer, pero si vemos que, como lo mencionamos, hay un trastorno de aprendizaje en el área, por ejemplo, de lectura y que él no puede todavía dominar bien esa competencia, pues él va a tener problemas en otras áreas, por ejemplo en matemáticas, porque en matemáticas se deben tanto seguir instrucciones, pero también comprender cuáles son los ejercicios y para qué sirven. Entonces, si hay procesos, por ejemplo, alteraciones de lectura, que por ejemplo el estudiante no puede pronunciar bien, confunde palabras similares, confunde sonidos, confunde letras, o que a veces puede escribir las letras por imitación, pero que si intentamos que él lea, no puede leer o se confunde, significa que estamos ante un posible trastorno de aprendizaje o dificultad de aprendizaje.
Entonces, por esto debemos buscar generar diversos recursos para buscar cómo podemos transformar de manera activa esta información en un conocimiento significativo y útil para todos los estudiantes, y garantizando sobre todo que por medio de estas estrategias se reduzca el número de educandos con discapacidad y también estudiantes regulares que desertan del proceso académico que se adelanta. También encontramos pues unos aprendizajes estratégicos dirigidos a objetivos, y son unos aprendizajes generados por un conjunto de expertos en materia que lo que buscan es darnos a los docentes estrategias efectivas y tácticas para optimizar el aprendizaje, así como unos recursos que se deben generar para poder conocer cómo son sus progresos, cuáles son tanto sus fortalezas y sus debilidades, y cómo podemos generar estrategias que en verdad sean significativas y que puedan ayudar. En este caso, hablando del diseño universal, para los docentes nunca va a haber una única técnica para que un estudiante aprenda. ¿Por qué? Porque, como lo decía, todos los seres humanos somos diferentes. Puede ser que nos identifiquemos con una cultura, con una comunidad, por unos determinados aspectos, ya sean tanto físicos, sociales, comunitarios, pero más allá, digámoslo así, del cuerpo exterior, en nuestra parte mental, todos somos totalmente diferentes. Cada uno desarrollamos unas capacidades, tal vez unos más rápido, otros más despacio, pero todos podemos desarrollarlas, porque para eso tenemos una cosa muy interesante que es llamada la plasticidad cerebral, que esta se desarrolla en los primeros años de vida, pues en su esplendor máximo, pero no significa que a lo largo de la vida no siga desarrollándose, pero la plasticidad cerebral lo que hace en términos pues, docentes, porque esto ya es un concepto más neurológico, es que todos podemos aprender y que debemos generar esos procesos de aprendizaje mediados por diversas estrategias para que podamos aprender y construir ese saber, pero que cada uno lo construimos de maneras diferentes. Tal vez uno lo construimos de manera un poco más social o por interacción, otros por acción y expresión, otros por acción e interacción. Cada uno construimos nuestro aprendizaje de manera diferente, pero algo que hay en común es que todos buscamos las vías para poder tener esos aprendizajes previos. Porque cuando un estudiante llega al aula, siempre debemos tener en cuenta que el estudiante él tiene unos conocimientos previos. Y gracias a estos conocimientos previos que él tenga, es que nosotros como docentes vamos a poder generar nuevas bases sobre las cuales vamos a poder establecer este conocimiento específico en el área de estudio. Entonces, por el día de hoy, creo que lo dejamos en esta parte para continuar dentro de 8 días nuestro espacio normalmente. Asimismo, agradecerles a todos nuestros oyentes que también nos estuvieron siguiendo a través de YouTube mientras se volvía a generar el proceso para iniciar de manera activa con esta casa radial de Sketch Stereo. Asimismo, agradecemos a todos nuestros oyentes su paciencia, su comprensión, y esperamos dentro de 8 días encontrarnos en este espacio. Asimismo, también recordarles que las personas interesadas en interactuar conmigo pueden hacerlo a través del número celular 350-453-2273. Asimismo, lo pueden hacer a través del correo hablemos de inclusión huasca 2022 gmail.com. Vuelvo a repetir el teléfono y el correo. Entonces el teléfono celular al cual pueden comunicarse es el 350-453-2273, y el correo electrónico es hablemos de inclusión huasca 2022 gmail.com. En el teléfono se pueden contactar ya sea por medio de llamada o por medio del canal de WhatsApp. Nuevamente les reitero quien les ha hablado, su representante de discapacidad física y representante de multidisciplinario de discapacidad, Hamilton Gantiva. Espero que este espacio haya sido enriquecedor
y que busquemos garantizar como sociedad estos procesos también que a todos nos involucran, buscando generar procesos de mejora de calidad de vida tanto a nivel individual como colectivo social que todos somos. Entonces, muchas gracias a todos, un fraterno abrazo para todos en la distancia y nos encontramos dentro de 8 días en su programa Hablemos de Inclusión. Le agradecemos como siempre a nuestro Padre Celestial por permitirnos una edición más de este su programa. También al señor alcalde municipal Omar Javier Cifuentes Romero, a la secretaria de gobierno Julie Caterín Ramírez, a nuestro compañero en el máster, el señor Marlon Cárdenas, también a nuestro amigo de la casa, don Simeón Prieto también, a él que nos acompañó durante este inicio del programa que ya lleva un año, casi ya un año y medio en este proceso enriquecedor. Así que les agradecemos a todos y a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos, a nuestros compañeros docentes y a toda la audiencia en este espacio radial y también en YouTube, a donde va a ser subido este material para generar un proceso de mayor inmersión en el mismo. Así que gracias a toda la comunidad y esperamos que esta información haya sido de utilidad y un cordial abrazo y nos vemos dentro de 8 días en su programa Hablemos de Inclusión. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a su merced, Hamilton, muy amable por compartir esos saberes e información tan importante académica que obviamente es muy relevante hoy en día, que no solamente diría yo que es para los amigos de diversamente hábiles, esto es información general que nos comparte muy amablemente nuestro amigo Hamilton Gantiva. Muchas gracias a su merced, Hamilton. Lo esperamos de hoy en 8 días. De hoy en 8 días, yo creo que sí vamos en puntico a las 10. Hoy por algunos detalles técnicos no alcanzamos a arrancar a la hora que era, pero muy seguramente de hoy en 8 días estaremos 10 pasaditas de la mañana, ¿no, Hamilton? Sí, señor, sí, sí, hoy fue por unos temas técnicos, pero pues se pudieron solventar y claro que sí, el próximo martes aquí estaremos como siempre, pues claro que sí, dando pues esa información a la comunidad, claro, información pues para toda la comunidad y para todo el que la quiera tomar, pues bienvenido sea, bienvenido a sumarse a la causa pues de la inclusión, porque pues esta información nos atañe a todos y pues la idea es que día a día mejoremos en los diversos actuares en la parte de diversidad y que mejoremos esas condiciones para las personas diversamente hábiles tanto dentro de este municipio pero también a lo largo y ancho tanto del país y también pues a nivel global porque pues esta es una causa que no solo nos atañe en una única nación sino que es pues una causa tan enriquecedora y tan proactiva que nos involucra como también como sujetos globales de cambio y de transformación. Entonces muchas gracias a todos y un fraternal abrazo y muchas gracias señor Marlon por su acompañamiento en este espacio radial. Con todo gusto, Hamilton, aquí entonces lo esperamos de hoy en 8 días, muy puntualitos acá a través de los 89.6 en los FM, a todos los seguidores de Hamilton. Bueno, ya saben ustedes, aquí puntualitos todos los martes a las 10 de la mañana. Por hoy despedimos a Hamilton, no sin antes decirle muchas gracias por compartir esta importante información. Mientras tanto, bueno, yo los dejo con algo de música para seguir poniendo el ambiente